título varias veces para que no se nos olvide. Quiero tratar un tema que dice: las bendiciones son entregadas para cumplir la voluntad y el propósito de Dios. Vuelvo y lo repito: las bendiciones son entregadas para cumplir la voluntad y el propósito de Dios. Las bendiciones son entregadas para cumplir la voluntad y el propósito de Dios. Mateo capítulo 25 dice: porque el reino de los cielos, 25:14, porque el reino de los cielos, diga conmigo, reino de los cielos, es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Se le pueden bajar un poquito, por favor. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros, ¿qué? 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, o que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Versículo 26. Respondiendo su señor le dijo: siervo, ¿qué? Malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será, ¿qué? Quitado. Versículo 30. Siervo inútil, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Rogamos que tu palabra llegue a los corazones, a las vidas, Señor. Todo espíritu de distracción, Señor, todo lo que confunde las mentes, los corazones, Señor, las vidas, Señor, Padre, clamamos que tú obres de una manera sobrenatural en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Observamos este texto bíblico que nos habla acerca de la parábola de los talentos. Y si usted se da cuenta, y cuando usted estudia los evangelios, lee los evangelios, se da cuenta que el Señor era un gran maestro. Era muy hábil a la hora de transmitir la palabra del Señor. En los evangelios hablan de que Él hablaba como los que tienen autoridad. Es decir, había sido investido por autoridad de Dios para predicar la palabra. Pero el Señor tenía una característica tremenda, y era que tenía una habilidad especial para explicar con sencillez las verdades del evangelio. Explicaba con sencillez las verdades del reino de Dios. Enseñaba con sencillez la profundidad de Dios. Y lo hacía de esta forma para que la gente lo entendiera. Entonces usted observaba que en ciertos casos el Señor utilizaba el simbolismo. Entonces utilizaba el pan, utilizaba la luz, utilizaba la sal como instrumentos que le permitieran que la gente le entendiera. Pero también utilizaba metáforas, también utilizaba alegorías, utilizaba símiles, utilizaba también parábolas. Estas historias que utilizaba, las parábolas, con personajes, con historia,
lo que producía era que la gente se conectaba con su mensaje. Pero además de que la gente se conectaba con su mensaje, la gente entendía las verdades espirituales. Ese era el propósito de las parábolas. Él hablaba a través de parábolas para que la gente entendiera la profundidad del evangelio, entendiera la verdad del reino de Dios, entendiera la profundidad de Dios. Y por eso su ministerio iba en avance, por eso las multitudes le seguían. Además de eso, su mensaje era reivindicado por milagros, su mensaje era reivindicado por señales, su mensaje era reivindicado por prodigios. Entonces la gente se identificaba y entendía el propósito de Dios, entendía la palabra de Dios, entendía la voluntad de Dios, y las multitudes que lo seguían. Es decir, un gran comunicador, pero también habían señales sobrenaturales del poder de Dios sobre su vida. Pero recuerde que estamos hablando del tema de que las bendiciones son para cumplir el propósito y la voluntad de Dios. Y sobre este texto base quiero trabajar sobre este tema. Las bendiciones son entregadas para cumplir la voluntad y el propósito de Dios. Y lo primero que quiero decir sobre este tema, con base en este texto que acabamos de leer, es que lo primero es que pertenecemos a un reino. Dígale que está a su lado: pertenecemos a un reino. Si usted observa, el Señor Jesucristo empieza su parábola diciendo: el reino de los cielos, o el reino de Dios, es como un hombre. Es decir, que está hablando acerca de un reino. Pero sigue diciendo que es como un hombre que, yéndose lejos, salía de viaje, se iba lejos, pero entregó a sus siervos. Es decir, que este hombre tenía unos siervos, y si tenía unos siervos era un señor. Es decir, que hay una relación entre el Señor y los siervos. Es decir, que este hombre es un señor. Pero además usted observa que está hablando acerca del reino de Dios. El reino de Dios es como un hombre. Entonces les hago una pregunta: ¿qué hay en un reino? Para que haya un reino, ¿qué debe existir? Un rey. ¿Puede existir un reino sin rey? Pues no tiene sentido. Podrá ser una república, podrá ser otro modelo, pero en un reino hay un rey. Está hablando las verdades del reino. Y en un reino hay un ¿qué? Un rey. Claramente el Señor Jesucristo estaba haciendo alusión a Él, que saldría, que se iría, pero dejaría sobre sus siervos ¿qué? Dones, talentos. El texto nos muestra que este hombre es un señor porque tenía unos siervos. Pero como estamos hablando de un reino, también habla sobre un rey. Pero cuando en un reino hay un rey, significa que ese rey está o tiene autoridad, está investido de autoridad, está investido de poder, está investido de gloria, de doxas, de gloria, está investido de peso. No es lo mismo cuando ya es ungido, cuando ya es coronado, está investido de autoridad. Y él está investido de autoridad ¿sobre quiénes? Sobre unos ¿qué? Siervos, pero en el caso del rey, en unos súbditos, ¿cierto? El rey tiene unos súbditos, el Señor tiene unos siervos. Amén. El rey tiene súbditos, ejerce su autoridad, ejerce su poder, ejerce su dominio, ejerce su voluntad en unos súbditos. Es decir, que aquí vemos varias características de este hombre. Primero hay que decir que es el mismo Cristo, que es Señor, pero a la vez es Rey. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué razón? Porque hoy se predica mucho de Jesús como Salvador. Y eso es verdad, Jesús es el Salvador. Hoy se predica mucho de Jesús como Redentor. Y es verdad, Jesucristo es nuestro Redentor. Se habla de Jesucristo como el Cordero inmolado, y Él es el Cordero inmolado. Se habla de Jesucristo como el que nos da bendiciones, y Él nos bendice, eso es verdad. Pero poco se habla de Jesucristo como Rey y como Señor. Pero la palabra nos enseña, es verdad, que Él es Salvador, Él es Redentor, es el que nos bendice, Él es el que nos guarda, Él es el Cordero inmolado de Dios.
Pero la palabra también nos enseña que Cristo es Rey y es Señor sobre nosotros. Es decir, que Él reina y gobierna sobre nuestros corazones. Es decir, que Él reina y gobierna sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen, Señor, reina y gobierna sobre nuestras vidas? Amén. ¿Y los demás? ¿Cuántos decimos, Señor, reina y gobierna sobre nuestras vidas? Él reina y gobierna. Él es el Rey. Él es el Señor. Entonces observamos a Jesús como Señor. Observamos a Jesús como Rey. Observamos a Jesús como investido de autoridad. Y encontramos que nosotros pertenecemos a ese reino. Nosotros hacemos parte de ese reino. Somos parte de ese reino como siervos. Somos parte de ese reino como súbditos. También somos parte de ese reino como hijos. Pero son facetas de nuestra naturaleza. Somos siervos, somos súbditos, somos hijos. Pero lo que les quiero decir es que pertenecemos a ese reino. El libro de los Salmos, Daniel en el Antiguo Testamento, también Apocalipsis, otros escritores bíblicos del Nuevo Testamento, en los Evangelios, se expresa acerca de ese reino. Ese reino, la palabra nos habla que es un reino inconmovible. Es un reino que no tiene fin. Es un reino que está por encima de todos los reinos de la tierra. Y eso también nos indica, como lo dice la palabra, que Dios quiere establecer su reino sobre nosotros. Porque una de las características de un reino es que tiene un territorio. Y ese territorio somos nosotros. Ese territorio son nuestros corazones, la iglesia de Cristo. Y también la palabra nos enseña que ese reino es expansivo, se extiende. Y también la palabra dice que en los últimos tiempos Dios establecerá su reino y gobernaremos con Él. Pero lo que quiero decir es que Dios quiere establecer su voluntad en su reino. Por eso el Señor Jesucristo, cuando les enseñaba a los discípulos a orar, les decía que clamaran porque viniera el reino. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu ¿qué? Voluntad. ¿Por qué asocia reino con voluntad? Y dice, hágase tu voluntad así como es en el cielo, también ¿en dónde? En la tierra. Dios quiere establecer su voluntad en tu casa. Dios quiere establecer su voluntad en tu vida. Dios quiere establecer su voluntad en la iglesia. Pero Dios también quiere establecer su voluntad en Bogotá, en Colombia y en toda la tierra. Por eso les enseñaba a clamar que viniera el reino de Dios, que se hiciera su voluntad. Sentido del cristiano de humillarse, de rendirse, de entender que existe para hacer la voluntad de Dios, porque pertenece ¿a qué? A un reino. Pertenecemos a ese reino. Y por eso el Señor Jesucristo está hablando acerca del reino. Lo segundo que debemos decir es que el Rey, Jesús nuestro Señor, entrega bendiciones. Entrega bendiciones a sus súbditos. El Señor entrega bendiciones a sus siervos. Entrega bendiciones. Pero estas bendiciones están asociadas o son para cumplir la voluntad y el propósito de Dios. Las bendiciones que Dios nos da, las bendiciones que el Rey entrega, son para cumplir su voluntad y propósito. En cada uno de nosotros Dios ha derramado bendiciones. En cada uno de nosotros, como leíamos en este texto, ha derramado talentos. En cada uno de nosotros ha revelado o ha dado o ha entregado dones. Podemos observar que Dios nos ha entregado una salvación tan grande. ¿Cuántos se gozan de su salvación? Hermano, gócese de su salvación. Costó la sangre preciosa de Jesucristo. Dios ha entregado su salvación sobre nosotros. Dios ha entregado la vida abundante que es en Cristo Jesús. Dios nos ha entregado al Espíritu Santo. La iglesia lleva más de 2 siglos, o lleva 2 siglos, 2 milenios, perdón. 2 milenios. Y hasta hoy se ha sostenido. ¿Sabe quién la sostiene? No ha sido el carisma de los líderes. No ha sido el carisma de los pastores, de los líderes espirituales en el mundo.
en la historia de la iglesia en el mundo, la iglesia ha sido sostenida por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que sostiene la iglesia. El Espíritu Santo es el que sostiene la obra. Y nosotros empezamos a observar que en estos tiempos cada vez hay un secularismo más radical, un secularismo más fanático, un secularismo más agresivo. Y como que pareciera que quieren volver tiempos de persecución. Quiero decirles que la iglesia la defiende el Espíritu Santo. Y Él cuidará de su iglesia porque la iglesia es de ¿quién? De Él. Él ha puesto sobre nosotros la obra del Espíritu Santo. Él también ha puesto en nosotros gracia. Ha puesto en nosotros dones, favor, talentos. Ha entregado a nosotros carisma. A cada uno de nosotros nos ha entregado en diferentes áreas. Tal vez los dones que Dios me ha entregado a mí son diferentes a los que Dios le ha entregado a usted. Pero Dios a usted y a mí nos ha entregado gracia, favor, talentos, bendición. Dios ha entregado sobre nosotros bendiciones sobreabundantes en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Pero recuerde que todo lo que Dios te ha entregado, todo lo que Dios te ha dado, las bendiciones son para cumplir el propósito y la voluntad de Dios. Las bendiciones son para cumplir el propósito. Pero si usted observa y sigue leyendo el texto nos muestra, nos dice que Dios o el Señor mejor, o puntualmente como lo dice, el hombre entregó a sus siervos de acuerdo a su capacidad. Eso dice el texto bíblico. Entregó de acuerdo a su capacidad. Si nos preguntábamos por qué a uno le entregó 5, al otro le entregó 2 y a otro le entregó 1, el texto nos muestra que fue conforme a su capacidad. Y esto les quiero decir, si usted está orando por algo, si usted está pidiendo que Dios le entregue un mejor trabajo, si usted está clamando al Señor para una bendición especial y no ha llegado la respuesta, no se frustre, no se desanime, recuerde algo, que Dios entrega bendiciones conforme a tu capacidad. Dios entrega bendiciones conforme a mi capacidad. No es que Dios no quiera entregarnos bendiciones en muchos casos, sino que es probable que esa bendición pueda producir en ti orgullo y en mí, pueda producir autosuficiencia, pueda producir que te desvíes del propósito del camino, puede provocar tu perdición. Porque Dios entrega la bendición conforme a ¿qué? A la capacidad. Ahora, el texto también nos habla de la fidelidad, es decir, que esa capacidad puede ir creciendo. Puedes creciendo en Dios, creciendo en fe, caminando con Dios. Tu fe empieza a crecer, tu madurez espiritual empieza a crecer, tu carácter empieza a moldearse, tus hábitos empiezan a cambiar y vas aumentando tu capacidad y Dios te va entregando bendiciones, porque el texto también nos habla acerca de que el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Pero la Biblia nos está diciendo inicialmente, el texto en este caso nos está diciendo que Dios entrega bendiciones conforme a la capacidad. Entonces las bendiciones fluyen conforme, número 1, a la capacidad. Pero también las bendiciones fluyen conforme a la voluntad de Dios. Dios da como Él quiere. Él es soberano. Pero también Dios da bendiciones conforme al propósito. Quiero decirte, hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, tú tienes un propósito. Yo tengo un propósito. Hemos sido creados para un propósito. Estamos ligados a un sentido de propósito. Y el propósito va más allá de bienestar. Ojo con esto. El propósito va más allá de comodidad. El
propósito habla más allá del confort, de estar confortablemente. El propósito va más allá del sueño personal. El propósito va más allá del deseo personal. El propósito va más allá del instinto carnal. El propósito es mayor porque viene de Dios. Hoy, esta semana, hablando con un pastor, y hablábamos sobre un tema y él llegaba a una conclusión, recordando al apóstol Pablo cuando él fue agredido y todo lo demás. El apóstol Pablo era ciudadano romano. Es decir, si él decía que era romano, exigía su derecho, no lo podían agredir. ¿Y él por qué no exigió su derecho? Porque él entendía que su vida estaba asociada a un propósito. Tal vez si hubiera exigido su derecho no hubiera podido predicar a esa comunidad. Tal vez si hubiera exigido su derecho no se hubiera visto una manifestación sobrenatural y muchos se convertirían y el evangelio creciera. Tal vez si hubiera exigido su derecho no se hubiera cumplido el propósito de Dios. Debemos tener cuidado y entender que el propósito de Dios no está asociado a nuestra comodidad. Vivimos en un mundo muy cómodo. Tal vez cuando las personas que son mayores, tal vez de la tercera edad, tal vez cuando estaban jóvenes les tocaba caminar 6 kilómetros para el colegio. O tal vez no habían recursos para estudiar y no pudieron estudiar. O si tenían que ir a un colegio les tocaba pasar por quebradas, no habían puentes, caminar por trochas. Hoy en día usted va al colegio, tiene ruta para el niño, ¿cierto? Hoy en día le duele la cabeza al niño y usted no ora para que Dios lo sane, sino que llama a emermédica y que venga un médico a su casa. Hoy pide un domicilio para no ir a la tienda, o pedimos un domicilio para no ir a la tienda. Porque nuestra vida está asociada a la comodidad. Nuestra vida está asociada al confort. Nuestra vida está asociada, o lo que nosotros pensamos, está asociado a nuestro bienestar. Pero el propósito de Dios va más allá de eso. Y las bendiciones que Dios te ha entregado y que me ha entregado a mí son para su propósito, son conforme a su propósito y para hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que Dios quiere de nosotros. Y el propósito de Dios es en lo que Dios nos quiere a nosotros. Y las bendiciones proceden o vienen conforme a la voluntad y conforme al propósito. Número 3 de lo que quiero hablar el día de hoy. Lo tercero que quiero decir es que las bendiciones demandan responsabilidad. Diga al que está a su lado, las bendiciones demandan responsabilidad. A mayor privilegio, ¿mayor qué? Responsabilidad. A mayor bendición, ¿mayor qué? Responsabilidad. A mayor conocimiento, ¿mayor qué? Responsabilidad. Porque las bendiciones de Dios demandan ¿qué? Responsabilidad. Fíjese que el texto nos muestra que el hombre se fue, pero después ¿qué? Volvió. Y pidió ¿qué? Informe. Exigió ¿qué? Cuentas. Vino por lo que había ¿qué? Entregado. Hermano, las bendiciones de Dios demandan ¿qué? Responsabilidad. Dios va a pedir cuenta de lo que nos ha entregado. Dios te va a pedir cuenta y me va a pedir cuenta de mi familia, la que me ha entregado, de tu familia, la que te ha entregado. Dios te va a pedir cuenta y me va a pedir cuenta del ministerio que nos ha entregado. Dios nos va a pedir cuenta de los recursos económicos, los recursos académicos, todos los recursos de todas las áreas que te ha entregado y que me ha entregado. Dios te va a pedir cuenta. Dios te va a pedir cuenta de todas las bendiciones que nos ha entregado, porque las bendiciones demandan responsabilidad. Y las bendiciones demandan responsabilidad, porque las bendiciones no son tuyas ni son mías. Las bendiciones no nos pertenecen.
El texto nos muestra que el Señor les entregó dones y talentos, pero que volvió a pedir cuenta de ellos. Eso significa que esos talentos le pertenecían al Señor. Y las bendiciones que Dios te entrega no te pertenecen, no me pertenecen, le pertenecen a nuestro Dios. Cuando nosotros entendemos esto, entramos en el descanso de Dios. Entramos en el descanso de Dios porque entendemos que lo que tenemos no es nuestro. Esa empresa no es tuya. Ese ministerio no es tuyo. Esa carrera universitaria no es tuya. Ese cargo público no es tuyo. Ese trabajo no es tuyo. Esa familia no es tuya. Le pertenecen a Dios. Es decir, que tú te conviertes en un administrador. Es decir, que tú te conviertes en un mayordomo. Es decir, que tú y yo nos convertimos en depositarios de las bendiciones de Dios. Pero las bendiciones de Dios demandan responsabilidad. Cuando tú entiendes que no son tuyas, tú no te preocupas por la cuota que viene. Tú no te preocupas por el pago que debes hacer. Tú no te preocupas por las ventas, porque sabes que Dios es el que obra. Tú no te preocupas en el ministerio de los resultados, porque el ministerio le pertenece a Dios, la obra le pertenece a Dios, y empiezas a caminar en la gracia y empiezas a caminar como administrador de los recursos de Dios. Ojo, yo con esto no estoy queriendo decir que debe ser negligente. Yo con esto no quiero decir que debe ser inútil. Y utilizo esa palabra tan fuerte porque el texto lo utiliza. Con esto no estoy queriendo decir que debe ser un mal siervo. No estoy hablando que seas descuidado. Lo que te estoy diciendo es que tú empiezas a entrar en el descanso porque entiendes que el que obra es Dios. Empiezas a entender que las bendiciones las provee Dios. Empiezas a entender que el crecimiento lo da Dios. Empiezas a entender que los recursos los provee Dios. Empiezas a entender que la fuerza la pone Dios, que la gracia la pone Dios, que la sabiduría la pone Dios. Y empiezas a entrar en el descanso de Dios. Empiezas a entrar en el reposo de Dios y las cosas empiezan a fluir porque el que empieza a obrar es el Señor. Y empiezas a caminar con Dios. Empiezas a depender de Dios y la gloria de Dios empieza a manifestar sobre tu vida. Porque empezamos a entender que somos administradores de lo que Dios nos ha entregado. Somos mayordomos, somos administradores, somos depositarios de las bendiciones que Dios nos ha entregado. Pero también la palabra de Dios en esta parábola nos enseña y hace una clasificación interesante. Hace una clasificación entre el buen siervo y el ¿qué? Y el siervo malo o el mal siervo, ¿cierto? En el versículo 30 nos muestra que hace una clasificación entre el siervo útil y el siervo ¿qué? Inútil. El texto también nos habla del siervo diligente o los siervos diligentes y el siervo ¿qué? Negligente. Y también nos habla de los siervos fieles y los siervos ¿qué? Infieles. Entonces, cuando estamos administrando, cuando estamos haciendo de mayordomos, cuando estamos siendo depositarios de las bendiciones de Dios, empezamos a entender que debemos ser diligentes, que debemos ser buenos siervos, que debemos ser diligentes, útiles, porque las bendiciones de Dios son para cumplir la voluntad y el propósito de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Las bendiciones de Dios son para cumplir el propósito y la voluntad de Dios. Y las bendiciones demandan responsabilidad. Dios va a pedir cuentas de todo lo que hagamos con nuestras bendiciones. Número 4. Cuando somos responsables con nuestras bendiciones, ellas son multiplicadas. Cuando no, son
quitadas. Cuando somos responsables de nuestras bendiciones o de las bendiciones que Dios nos ha dado, son multiplicadas. Cuando no somos responsables, las bendiciones son ¿qué? Quitadas. Poco se enseña de este tema en este texto, pero que hay una verdad espiritual impresionante. Se parte del principio que enseña este texto, que el que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá en ¿qué? En lo mucho. Así que, hermano y hermana, sé fiel. Amigo y amiga que me escuchan y me ven hoy, sé fiel. Sé fiel en lo poco. Sé fiel en el ministerio que Dios te ha dado. Sé fiel con esa casa de paz. Sé fiel con esos discípulos que Dios te ha entregado. Sé fiel con ese pequeño negocio que Dios te ha concedido. Sé fiel con la familia que Dios te entregó. Guárdala, cuídala, clama por ella, instrúyela. Sé fiel, sé fiel. Porque el principio bíblico es que el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en ¿qué? En lo mucho. Cuando tú eres fiel, y la fidelidad está asociada a lealtad. La fidelidad está asociada a compromiso. La fidelidad está asociada a identidad. La fidelidad está asociada a incondicionalidad. Cuando tú eres fiel, viene una gracia especial, un respaldo mayor, un respaldo mayor, un respaldo mayor, un respaldo mayor, un respaldo mayor. Y empieza un crecimiento en todas las áreas. Porque la palabra nos enseña que el que es fiel en lo poco, Dios lo pone ¿qué? En lo mucho. Cuando somos responsables, cuando somos útiles, cuando somos buenos siervos, cuando somos fieles, Dios multiplica nuestras bendiciones. Dios multiplica los dones. Dios multiplica los talentos. Dios multiplica tu llamado, tu ministerio, lo multiplica porque tú eres fiel. Pero cuando no eres fiel, cuando eres inútil, cuando eres negligente, cuando somos, negligentes, inútiles, malos siervos, pues aún lo poco que tenemos nos es quitado. Usted no ha visto que hay hombres de Dios que en un momento eran personas de influencia y pasan los años y ya no lo son. ¿No ha visto familias ministeriales que eran muy bendecidas en un momento y después ya no lo son? Porque este principio es para todos. O en la empresa, o en el gobierno. Cuando tú no eres fiel, aún lo poco que tienes te es quitado. Cuando eres negligente, aún lo poco que tienes es quitado. Cuando no eres útil, aún lo poco que tienes es quitado. Cuando eres un mal siervo, aún lo poco que se tiene es quitado. Y es un principio que se ve. ¿Usted no ha visto que cuando una empresa tiene un hábito corporativo eficiente y son disciplinados y cumplen metas y son responsables, van creciendo y cada vez crecen más y cada vez vencen más y como que vencen una etapa y siguen a la otra y vencen una etapa y siguen a la otra y vencen una etapa y van creciendo, ¿También no han visto iglesias en ese sentido? Incluso hay iglesias que crecen y desaparecen porque aún lo poco que les es entregado les es quitado. Eso no se enseña hoy. Sé fiel, sé útil, sé diligente, sé buen siervo y Dios obrará en tu vida de una manera sobrenatural. Porque las bendiciones de Dios o las bendiciones son para cumplir el propósito y la voluntad de Dios. Por eso dile al que está a tu lado, cumple tu ministerio. Por eso dile al que está a tu lado, cumple tu propósito. Por eso dile al que está a tu lado, cumple el llamado, cumple la vocación que Dios te ha dado. Ponte en pie y vamos a decir: Señor, te adoramos, Padre. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Padre. Ponte en pie y vamos a adorar a Dios. Amor,
que me rescató, que me limpió, que me da vida. Cierra tus ojos y adora al Señor en esta. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad, amor que me rescató, Que me limpió, que me limpió, que me da vida eterna. da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Levanta tus manos y dile amor. Que me limpió, Que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad, amor que me rescató. que me limpió, Limpió, que me da vida eterna. da vida Cántale a Él. eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo Amor que me rescató, amor que me rescató, que me limpió, me limpió, que me da vida eterna. da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Hoy quiero invitar a todos los amigos y a todos los familiares, todos los conocidos que están por primera, por segunda vez, o aquellos cristianos que se fueron atrás y dicen, mire, mi vida no es la misma, yo quiero reconciliarme con el Señor. Lo que estamos hablando en este texto nos enseña que a todos nosotros, todos los que estamos aquí, Dios ha derramado de su bendición. Pero la palabra también nos enseña que Él está a la puerta llamando al corazón. Porque el Señor Jesucristo quiere ser Señor de tu vida. Quiere ser Señor de mi vida. Y la palabra de Dios nos enseña que Él vino al mundo y murió por nuestros pecados. Se hizo hombre. ¿Por qué se hace hombre? Porque Él entendía que vivía para un propósito, el propósito de Dios. Habitó entre nosotros, murió por nuestros pecados y derramó su sangre por nosotros. Por su sangre somos salvos. Porque la humanidad, todos nosotros somos pecadores, somos rebeldes contra Él. Pero Él pagó nuestro pecado, Él pagó nuestra rebelión. Por eso quiero invitarte, porque el Señor te está hablando en esta mañana. La Biblia nos enseña que los hombres, los seres humanos, tenemos vida eterna. Dios te ha entregado un cuerpo, pero también nos ha entregado un espíritu y un alma. Y la vida eterna puede ser para condenación o para salvación. Por eso el que más habló de Satanás, de los demonios, pero también del infierno, no fue Pablo, no fue ningún predicador de la época moderna, no fue ninguno de los discípulos. El que más habló de la condenación eterna se llama Jesucristo, porque es real, es literal. Y no quiero manipularte, porque uno sigue al Señor no por temor, sino por amor. Pero hoy quiero invitarte a que recibas esa obra tan grande. Dice la Biblia: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos
de Dios y gozar de la vida abundante que es en Cristo Jesús. Por eso hago ese llamado a esa persona que dice: yo quiero recibir a Jesucristo, yo quiero que Él sea Señor de mi vida, que levante su mano. Quiero ver esas manos levantadas de estas personas que dicen que yo quiero recibir al Señor. Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga, señorita. Dios te bendiga, señorita. Dios te bendiga, señoritas. Dios te bendiga, joven ahí. Levante su mano, no tenga temor. Dios bendiga, señoras. Dios los bendiga, niños, jóvenes. Dios los bendiga. Aquí a este lado, ¿quién más quiere recibir de eso? Levanta tu mano, no la bajen, téngala levantada. Dios te bendiga, mujer. Dios te bendiga, mujer. Dios te bendiga, joven allá atrás. Quiero pedirles que por favor pasemos aquí adelante. Dios te bendiga, joven allá atrás. Dios te bendiga, no tengan temor. Pasen aquí adelante, por favor. Pasen aquí adelante. Y la iglesia de Cristo da ese fuerte aplauso de bienvenida. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos, sigan. Bienvenida, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Más fuerte ese aplauso, iglesia. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más? Sigan, por favor. Sigan, por favor. Sigan, por favor. Sean bienvenidos. Le damos la gloria a Dios. Amén. Sigan, por favor. Sean bienvenidos. Sigan. Pasen al altar. Sigan bienvenidos. Sean bienvenidos. Gloria a Dios. Le damos la gloria a Dios. Porque es el Espíritu Santo el que está obrando. Siga pasando. Siga pasando. El que está ahí sentado, el que está ahí, vuelva. No tenga temor. No tenga temor. Sea bienvenido. Hoy hay gozo en esta casa. Y hay gozo en el cielo. Aleluya. Dios los bendiga a todos ustedes. Quiero invitarles a que cierren sus ojos por un momento y digan conmigo: Señor Jesús, repitan conmigo: gracias por esta salvación tan grande. Diga conmigo: tú eres mi Señor, tú eres mi Padre. Anota mi nombre, diga conmigo: anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, para que cuando tú vengas o me llames a tu presencia, yo pueda estar contigo. Gracias por esta salvación tan grande. Amén. ¿Cuántos damos ese fuerte aplauso? Gloria a Dios. Sean bienvenidos, sean bienvenidos. Gloria a Dios. Qué bueno, gloria a Dios. Quiero pedirles un último favor. Bienvenidos a la iglesia. Quiero pedirles que sigamos este letrerito. En la parte de atrás van a tener un detalle con ustedes y les van a dar un mensaje muy especial. Sean bienvenidos, muchas gracias. Dios los bendiga. Sigan, por favor. Y la iglesia da ese fuerte aplauso de alabanza al nombre de Dios. ¿Cuántos se gozan? La palabra de Dios dice que hay gozo en el cielo, porque hay salvación en esta casa. Oh, te adoramos, Padre, aleluya. Oh, adora a Dios. Te adoramos, Cristo de gloria. Levanta tus manos al cielo. Oh, nos gozamos. Aleluya. Oh, rabarabara. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh, tú nos das vida eterna. Oh, aleluya. Aleluya. Y quiero invitarte a que mientras finalizamos, si esta palabra ha llegado a tu corazón y tú dices: no quiero ser un siervo malo, quiero ser fiel a Dios hasta la muerte, quiero cumplir el propósito de Dios, quiero pedirte que pases al altar. El altar está abierto y no es para orar por ti, es para que nos arrodillemos todos y le digamos: Señor, ayúdanos a ser fieles. Pasa al altar y dile: Señor, ayúdame a ser útil, ayúdame a ser un buen siervo. Y rinde tu vida, póstrate en el altar de Dios. Todos nos vamos a postrar. Ven al altar y vamos a decir: Señor Jesús, tu palabra nos enseña que el que tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Dígale: Señor, dame sabiduría. Ahí donde estás, dile: dame sabiduría para ser ese hombre fiel. Dame sabiduría para ser ese hombre que te honra. Dame sabiduría para ser ese hombre, esa mujer que vive para ti, Señor. Oh, dile: lo único que quiero. Lo único que quiero es agradar. Aleluya. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré. Rinde tu vida delante de Dios.
Padre, da sabiduría a tus siervos. único que Esa empresa que les has entregado, ese negocio que les has entregado, esa familia, ese ministerio que les has dado, Señor, que nos has dado a nosotros, Señor. Cumple tu propósito eterno en nosotros, Señor. Que cuando tú vengas por nosotros seamos esos buenos siervos. Seamos esos siervos fieles. Seamos esos siervos que te honran. Que tú digas de nosotros, bien buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Padre, a partir de este día quiero clamar, Señor, que haya un rompimiento, Señor, en sus familias, Señor. Un rompimiento en sus finanzas, Señor. Un rompimiento en la vida espiritual, en la oración, en la comunión contigo. Un rompimiento en el conocimiento de tu palabra, Señor Jesús. De una manera sobrenatural. Que venga una gracia especial. Que venga una sabiduría especial sobre cada uno de tus